Buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Amén. Es una bendición estar acá en la casa del Señor una vez más para poder recibir de su palabra. Amén. Voy a darle la bienvenida a aquellos que nos ven en casa. También espero que usted sea bendecido con esta palabra que el Señor trae el día de hoy. Interiorizando en la palabra del Señor. Y seguimos hablando el día de hoy sobre obediencia. La semana pasada habíamos estado hablando acerca de la obediencia, ¿verdad? Y cuán es necesario que usted y yo aprendamos obediencia, aprendamos a caminar en obediencia al Señor. Y es que Dios está muy interesado en que lo hagamos. Dios está interesado en que usted y yo y los que están en casa seamos obedientes a la palabra del Señor. También habíamos mencionado que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia, cuanto más nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque nadie nace obediente, ¿o sí? Los que tenemos hijos, ¿qué decimos? Nacen obedientes. Le decimos, recoja los juguetes, y ahí va corriendo a recoger los juguetes. No, ¿verdad? No, normalmente es todo lo contrario. Hay mucha rebeldía y nos toca a nosotros como padres irlos instruyendo en esa obediencia. Amén. Entonces igual pasa con nosotros como hijos. El Señor también nos va instruyendo en esa obediencia porque muchos de nosotros somos rebeldes. Desde que nacemos traemos esa rebeldía. También aprendimos o hemos aprendido en la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 28, dice que Dios quiere bendecirnos. El Señor quiere bendecirnos y eso es palpable en su palabra, ¿verdad? Y si empezamos a leer todo el verso 28, de hecho el título dice consecuencias de la obediencia y hay otro que dice consecuencias de la desobediencia. Entonces empieza a mencionar el Señor en el capítulo 28 las bendiciones para aquellos que son obedientes al Señor. Y estábamos estudiando Proverbios 10:22. Ese es el verso estrella. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Quiere decir que el Señor quiere bendecirnos, esa espiritual, como nos va a prosperar también económicamente. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero normalmente cuando hablamos de bendición, de una vez nos hacen los ojos así, ¿verdad? Y pensamos en dinero, pensamos en bendiciones materiales, en una casa, en un carro, o en un trabajo, que yo quiero generar dinero, y es lo primero que se nos viene a la mente. Pero no, esta bendición también nos enriquece a nosotros, nos hace crecer, nos hace madurar, acrecenta nuestra fe, nuestra confianza. Son otro tipo de bendiciones, ¿verdad? Que muchas veces, como les digo, no son tan importantes para nosotros, pero sí para el Señor. Y cuando ya seamos bendecidos y hayamos crecido, pues vendrá la otra parte. ¿Okay? También mencionamos la semana pasada que el Señor quiere que le obedezcamos. El Señor quiere que seamos hacedores de su palabra y no tan solo oidores. Y hablamos sobre Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces mencionaba yo, no quiere decir que yo vengo a casa del Señor, le escucho su palabra, digo amén, y salgo por la puerta y se me olvidó todo. Sigo siendo la misma persona de siempre. No hubo cambio, no hubo transformación y no empiezo a generar esa obediencia en mi vida haciendo lo que vine a escuchar. Porque yo la escucho, la interiorizo y se supone que la hago. Ahora, no solo los domingos. ¿Qué pasa cuando yo leo la palabra de Dios en mi casa? No es solo leerla atropelladamente, sino es igual. La leo, la interiorizo y la pongo en práctica. ¿O qué pasa cuando el Señor nos da una palabra?
profética alguien. Amén, amén, es exactamente lo mismo, pero salimos y se nos olvida y queremos que Dios haga todo por nosotros. Cuando no es así, tenemos que ser hacedores de esa palabra para poder activarla y en obediencia, ahora sí recibo esa bendición que me enriquece, ¿verdad? Porque no solamente, como les digo, es cosas materiales. ¿Y qué trae esto? Frutos. Frutos de obediencia. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la palabra, a ser hacedora de la palabra, empiezo a tener frutos. Porque dice la palabra del Señor que el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo no quiero eso para mi vida. Estuvimos hablando también de Daniel, ¿verdad? Daniel fue un hombre que podemos decir que políticamente tenía un puesto. Él era un gobernador. Él era alguien importante. Él no era cualquier persona. Era una persona que tenía un puesto, podemos verlo ahora como político, el cual era una persona que estaba en el ojo de muchas personas. Pero ¿qué pasaba con Daniel? Daniel era un hombre obediente. No solamente en este momento, él había sido un hombre obediente y entonces había encontrado ¿qué? Gracia delante del rey, y Dios le había dado sabiduría para poder estar en ese puesto gubernamental, digamos, ¿verdad? Dios le había otorgado a él sabiduría y gracia, porque Dios lo quería poner ahí, en ese puesto. Ahora, ¿qué pasa con Daniel? Daniel tomó una decisión. Él decide no obedecer el edicto del rey, sino obedecer al Señor. ¿Qué pasaba con Daniel? Daniel era una persona tan obediente y tan recta que tenía enemigos. Tenía gente que le envidiaba. Así que si usted y yo no tenemos gente que nos envidie, preocupémonos, porque quiere decir que no ven en nosotros nada diferente. Él tenía enemigos, había gente que le envidiaba esa gracia que él tenía delante del rey, porque era, como decimos, el chineado. Daniel era el chineado del rey, ese que nosotros decimos, uy, el preferido, ¿verdad? El preferido de la clase, era el preferido, era el chineado, y eso chimaba a los demás. Era una piedra en el zapato y los demás dijeron, ok, vamos a hacer un plan. Cuando usted y yo somos obedientes, el enemigo viene y dice, voy a hacer un plan. Voy a hacer un plan para que éste desobedezca porque es el chineado del Señor. Es la chineada del Señor y empieza a fraguar un plan. Pero Daniel fue más inteligente. Y Daniel obedeció al Señor a pesar de todas las circunstancias que le podían pasar. Y ya sabemos, bueno, que iba a ser echado al foso de los leones. Pero aún así no le importó. Amén. Amén. Porque Dios lo bendijo integralmente. Dios lo hizo crecer a él espiritualmente y también dice la palabra del Señor que lo prosperó durante 2 reinados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que no solamente Daniel tuvo un nombre y fue reconocido, sino que el Señor también fue reconocido. Mediante su obediencia y la mía, el Señor es reconocido. Porque Daniel fue obediente y todo el mundo vio cómo el Señor le bendijo sacándole del foso de los leones. Y cómo Dios le bendijo en esos reinados. Y cómo Dios le siguió respaldando. Entonces, ¿qué dijo el rey? Ah, no. Ahora todo el mundo a orarle al Dios de Daniel. Entonces, nosotros como hijos, ¿cómo podemos dar testimonio de que tenemos un Dios vivo? Por medio de la obediencia. Cuando los demás miran que no seguimos la corriente del mundo, sino al Señor, porque eso era lo de Daniel, era algo del mundo. Ellos dijeron, hay un edicto de parte del rey. Pero sin embargo, Daniel no siguió la corriente. Cuando las personas ven que somos obedientes, ¿a quién? Al Señor. Entonces ahí no solamente somos reconocidos como hijos de Dios,
sino que el Señor es reconocido. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que mostrar que somos personas obedientes al Señor. Y en la Biblia hay muchísimos ejemplos de hombres que fueron obedientes. Daniel tenía algo muy importante cuando él tomó la decisión de ser obediente. Y era confianza. Diga confianza. Confianza. Confianza en el Señor. Amén, amén. Usted y yo vamos a ser obedientes en la medida en que confiemos en el Dios que tenemos. Es así, es así. Cuando usted y yo conocemos la palabra, conocemos las promesas, tenemos intimidad con Dios, tenemos culto racional y sabemos cuál es el Dios que tenemos, creamos esa confianza para obedecerle en todo lo que nos diga. Entonces necesitamos tener confianza. ¿Confianza en qué? En su palabra. Y si Proverbios 10:22 me dice que la bendición de Dios es la que me enriquece y no añade tristeza, entonces yo tengo que creer que esa bendición que Él me va a dar por medio de la obediencia me va a enriquecer, aunque en algunos momentos no lo vea así. Sí, es así. Porque cuando Daniel caminaba al foso de los leones no era tan bonito, ¿verdad? Él no va a decir, que me bendijiste con el foso de los leones, Señor, qué bendición. No, obviamente era un momento duro para él, pero él seguía confiando. ¿Quién más confió mucho? Abraham. Abraham tuvo que haber confiado plenamente en el Señor para poder decir, me voy y dejo todo. Y así vemos muchos hombres en la Biblia y ahora vamos a ver otro. Este hombre que vamos a estar hablando esta noche se llama Gedeón. Amén. Amén. Este hombre Gedeón era un hombre llamado por Dios. Dice la palabra del Señor que Gedeón, que el pueblo de Israel, como por 99ª vez, no sé, había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Verdad? Dios le había sacado muchas veces al pueblo de Israel, pero ellos volvían a caer. Entonces ellos durante 7 años habían estado en manos de los madianitas. ¿Qué pasaba con estos madianitas? Apenas había cosecha, llegaban, saqueaban todo, se robaban todo, mataban todos los animales y no les dejaban nada al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel tenía hambre, obviamente, ¿verdad? Tenía hambre y cada vez se hacía más pobre. Dice la palabra del Señor, porque estos madianitas y amalecitas, dice que llegaban y robaban todo. Entonces el pueblo de Israel empezó a clamar. Empezó a clamar y pedirle, Señor, ya no podemos más. Imagínese usted con hambre, nada de Snickers ni nada. Usted con hambre y dice, ¿y ahora qué hago? Señor, tengo hambre. Me imagino que era una desesperación porque todavía uno se la aguanta. Pero escuchar a los chiquillos llorando, tengo hambre, o llorando, tengo hambre, ¿verdad? Es difícil. Entonces eran niños, jóvenes, adultos con hambre porque había habido un saqueo, porque esa gente les robaba todo, porque no dejaban nada. Entonces dice que el Señor llega donde un hombre, Gedeón, y le dice, ay, hombre esforzado y valiente, ¿verdad? Y lo escoge. Gedeón empieza con 32,000 hombres, ¿verdad? Él empieza con 32,000 hombres que llegaron ahí o que estaban ahí dispuestos a ir a pelear por la comida, ¿verdad? Les habían tocado los alimentos. Y dice que el Señor le da una primera instrucción a Gedeón. Y la primera instrucción que le da el Señor a Gedeón es, vas a reunir a todos esos 32,000 hombres y les vas a decir, ok, el que tenga miedo puede irse. Dice la palabra que 22,000 cobardes dijeron, yo tengo miedo, me prefiero morirme de hambre que morirme a espada. Y se fueron. Y quedaron 10,000. Ahora, si nosotros vemos, yo creo que 32,000 más o menos se llena el Estadio Nacional, ¿no? Más o menos, por ahí, ¿verdad, pastor? Si no me equivoco, ¿ok?
32,000, imagínense en el Estadio Nacional lleno. La tercera parte dice, ¡chao! Nos vamos. Quedaron 10,000 que aún así eran mucha gente, mucha gente. El Señor le da más instrucciones a Gedeón y le dice, ahora te vas a llevar a esos 10,000 a tomar agüita, pero no en el tubito, no, en el río. Y aquellos que laman el agua como perros, los vas a separar, y los que se hinquen o se pongan de rodillas en otro lado. Dice la palabra del Señor que 300 fueron los que lamieron el agua. ¿Ok? Seguro Gedeón dijo, esos 300 van para la casa y estos 9,700 son para mí. Pero no era así. El Señor le dijo, bueno, no, con esos 300 te vas a quedar y con esos 300 vas a ir a pelear. Ahora, quiero que usted me acompañe a Jueces. Libro de Jueces, capítulo 7. Verso 12. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. 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 Alguien que lo pueda leer. Amén. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Amén. Dice la palabra de Dios que eran como langostas en multitud. O sea, eran como una plaga. ¿Ok? Y sus camellos como la arena del mar. Entonces, ahora, Gedeón pudo haber dicho, ay mamá, aquí mejor me devuelvo, ¿verdad? Ahora, yo me imagino que él tuvo miedo. Humanamente pudo haber tenido miedo, ¿verdad? Y lo que él pudo haber experimentado en ese momento era como lo que experimentó Daniel en el foso de los leones. Él dijo, ya me morí. Aquí quedé. Hasta aquí llegué, hasta aquí me la prestó Dios, decimos acá, ¿verdad? Él experimentó un proceso también de tristeza. De decir, entonces, ¿por qué el Señor me está haciendo esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere? Yo me imagino que él tuvo que haber experimentado temor y haber dicho, aquí dejo todo botado, hasta aquí llegué, yo ya no soy obediente. Porque muchas veces nosotros empezamos a ser obedientes, pero cuando la cosa se nos empieza a pintar feo, ¿verdad? A pintar no tan bonita, ay, mejor ya no. Mejor ya no. Porque en muchas ocasiones cuando usted y yo somos obedientes pasan dos cosas. Número 1, hay pruebas. ¿Verdad? Hay pruebas que muchas veces no todas son del enemigo, pues que siempre le echamos la culpa al pobre diablo. Yo imagino que el diablo dice otra vez, y ahora yo qué hice, ¿por qué toda la culpa me la echan a mí, verdad? Pruebas que son de nosotros mismos, que el Señor quiere pulirnos como el oro, ¿verdad? Y empezamos a, como un molinillo, como ustedes nos decían, van molido cacao, café, maíz. A veces hay que pasarlo y pasarlo porque hay que afinar el asunto, el grano tiene que salir fino. Entonces eso pasa con nosotros. Y hay otras pues que sí ya es el diablillo, ¿verdad? Que llega a molestar, ¿verdad? Que hace, que nos pone zancadillas para que usted y yo no obedezcamos, ¿ok? Entonces, pero el Señor que es tan sabio, y el Señor ya lo sabía, anteriormente en el verso 9 el Señor le dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú, con fura tu criado al campamento. El 11, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Entonces el Señor, como ya sabía que Gedeón tenía miedo, le dijo, bueno, vaya, y si tiene miedo, vaya con fulanito, ahí acompañando, con foquito y todo, ¿verdad? De noche, que a uno le da miedo, y vaya a escuchar. Ahí en los versos siguientes, le voy a hacer un resumen, dice
que estaban dos ahí hablando. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Dormiste? ¿Cómo dormiste? Uy, no dormí nada, vieras, tuve un sueño. Ajá, ¿y cuál fue el sueño? Un sueño sin sentido. Usted dice, es un pan de cebada que viene rodando. Dice, es que yo me soñé que venía un pan de cebada rodando y destruyó el campamento. Y el otro le dice, estamos fritos. Eso significa que Dios ya le dio a Gedeón la victoria. Entonces Gedeón viene, como dicen, envalentonado. Dijo, ahora sí. El Señor, eso generó confianza en él. Generó confianza, ¿verdad? Generó confianza de que realmente Dios con esos 300 le iba a dar la victoria. Entonces el Señor estaba en control, ¿verdad? El Señor los pone a escuchar y bueno, todo el sueño sin sentido, ¿verdad? ¿Cuál es esa confianza? Bueno, ¿cuál es la confianza nuevamente que digo? Que debe generar en nosotros la palabra del Señor, sus promesas. Cuando usted y yo estemos en algo que el Señor nos manda y que estamos obedeciendo y le empezamos a ver de cuadritos, entonces usted y yo venimos a la palabra. Y Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces esto va a ser algo bueno para mi vida. Esto me va a enriquecer a mí. Entonces no me va a añadir tristeza porque al final del camino va a estar la bendición. Amén. Pero tengo que seguir, tengo que persistir. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿ahora qué? Ahora el Señor le da una tercera instrucción. Y le dice, bueno, son 300. Entonces van a poner 100 aquí, 100 aquí y 100 aquí. Con una trompeta. Y en la otra mano van a tener una antorcha, digamos, y le vas a poner una vasija. Cuando yo diga van a quebrar la vasija, van a sonar las trompetas y van a decir por Gedeón y por la espada de Gedeón y por la de Jehová. Y usted dice, ¿y eso qué? Las instrucciones que muchas veces da el Señor no tienen sentido. Usted va a decir ahora, si el Señor me dice vaya, se pone de cabeza y da 3 vueltas en la acera y va a ser bendecido. Y usted y yo así como, lo hacemos, lo hago, y me van a decir que estoy loca. ¿Ah? La gente cómo se imagina que van a pesar de mí. El Señor le dice a usted, vaya al trabajo y levanta sus manos y ora y bendiga a todas las personas y empieza a orar. Y usted dice, ¿qué? No, ¿qué quiere? Que me echen. Porque muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas locas. Amén. Pero también el Señor nos prueba que qué tan dispuesto está usted de obedecerme, qué tan dispuesto, porque es muy fácil llegar y decirle, mire, hermana Mayelita, vaya al cuarto, se postra y ora ahí calladita, tranquilita, no haga bulla para que los vecinos no se den cuenta y no moleste a nadie. Y usted dice, está fácil. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos dice como, Daniel, abra las ventanas, dance, ponga música a todo volumen y empiece a danzar por toda la casa y salga a danzar a la acera? ¿Qué van a decir los vecinos? Que me faltó un tornillo. Entonces muchas veces las instrucciones del Señor son un poco sin sentido, un poco. Así lo hizo, así lo hicieron. ¿Y qué pasó? Todos empezaron confundidos a matarse entre ellos y el Señor le dio la victoria. Unos oyeron y Gedeón tuvo la victoria. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, Daniel tomó una decisión de obedecer. Él obedeció, Dios no le dijo que hiciera. En muchas ocasiones usted y yo vamos a tener que obedecer, simplemente obedecemos porque nace en nuestro corazón y queremos ser hijos de obedientes porque tenemos confianza en el Señor. Pero en otras ocasiones Dios nos da instrucciones específicas. Sí, así es. Que debemos seguir al pie de la letra. Y entonces eso es lo que va a generar bendición. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si Gedeón hubiera dicho, Señor, mira, a mí no me parece? O sea, ¿cómo es posible que usted, en vez de alentar a esas personas que se quedaran, y les dijera que el que tenía miedo se fuera? O sea, yo no le veo sentido. ¿Cómo me voy a quedar con 10,000? No, Señor, tú estás mal. Teníamos que haberlos llevado, es más, tenemos que haber traído un motivador para que dijera, sí se puede, ustedes tienen la victoria, vamos. Hay que motivarlos. Él pudo haber dicho eso. O pudo haber dicho, ay Señor, es que
¿cómo se te ocurre que yo voy a ir a sonar la trompeta en vez de ir a pelear? O sea, ¿cómo vamos a estar nosotros ahí arriba sonando la trompeta y con la antorcha ahí en vez de ir a pelear? Eso no tiene sentido, me van a matar. Me van a ver y van a venir a matarme. Y él pudo haber cuestionado muchas instrucciones que Dios le dio. Pero a pesar de que tuvo miedo, a pesar de que no tenían sentido las instrucciones de Dios, él decidió hacerlas. Amén. Así es. Aquí voy a pedirle a Brianita, venga, para que me ayude. Voy a pedirle a Briana que sea mi asistente hoy. Qué bueno. Venga, Briana. Vamos a hacer una dinámica con Briana. Yo le voy a tapar los ojos y usted solamente va a escuchar mis instrucciones. ¿Ok? ¿No ve nada? ¿Cuántos dedos tengo aquí? 2. Ok, ¿cuál es su izquierda? ¿Cuál es su izquierda, Briana? Ajá, ¿y cuál es su derecha? Ok, téngalo claro. Ok. Va a dar un paso hacia la izquierda, como de ladito, hacia la izquierda. Ajá. 2 pasos hacia adelante. ¿Otro más? Puede seguir dando pasos hacia adelante, hasta que yo le diga. ¿Más? ¿Uno más? Hasta ahí. Ahora va a ser un paso largo o un salto, lo que quiera, un salto grandecito o un paso largo. Un paso largo. ¡Ay, chocó! Ok, más alto. Bueno, ok, siga. Ahora camine normal. Siga. Ahora hacia la derecha, más. Siga. Demos un paso adelante. Agáchese. Y agarre lo que está ahí adelante. Baje las manos. A la derecha. Ok. Ok, ya, listo. Ok, esa era la bendición de ella, ok. Entonces, muchas veces, en medio del camino, el Señor nos da una instrucción. Eso es el principio del camino. El Señor nos da instrucciones. Amén. El Señor nos va a dar instrucciones, ok. Pero resulta, anótelo ahí en su cuaderno, que van a haber ciertas cosas en el camino que van a venir. Y una de ellas, no sé si todos lo pueden apreciar ahí, excusas. Y quiero llevarlos conmigo ahí mismo a Jueces. Jueces capítulo 6. Versos 14 y 15. Cuando lo tienen me dicen un fuerte amén. Ustedes están en casa también. Jueces 6, 14 y 15. Dice el verso 14, hablando de Gedeón. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces empiezo con las excusas. Ay, Señor, yo me levantaría a orar, pero la cama está tan rica. Y es que está haciendo un frito. No puede ser más tardito. Ay, Señor, yo te serviría, pero es que vieras que paso tan ocupada entre el trabajo y la casa. Y no puedo, Señor. Pero tú sabes que yo quiero. Yo sí quiero, pero es que no puedo. Y empezamos
a dar excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa. Y eso nos impide ser obedientes. Y empezamos a excusarnos en todo. Empezamos a traer excusas. ¿Cuál es otra cosa que nos vamos a topar en el camino? Miedo. Miedo. Y quiero llevarlos a Éxodo. Éxodo capítulo 16, verso 3. Cuando lo tengan, alguien que me lo lea con voz de trueno. Éxodo 16, 3. Amén. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda su multitud. Okay. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Ahí era una pura quejadera porque ya los tenían como esclavos, ¿verdad? Les pegaban, los maltrataban y todo. Ahí se quejaban. Pero a la vez era una zona de confort, porque ahí recibían su comidita, ¿verdad? Los alimentaban de mañana, de mediodía y de noche, que fuera ahí maltratados pero comidos, ¿verdad? Pero resulta que cuando ellos salen muy contentos, salimos de Egipto, ¿verdad? Cuando van en el camino, entonces empiezan la quejadera. Pero esa quejadera fue creada por un miedo. ¿Miedo a qué? A morir en el desierto. Porque ya ellos empezaron a decir, mejor me hubiera quedado en Egipto porque aquí me va a morir de hambre. Aquí no tenemos agua, ¿qué vamos a hacer? Cuando ellos empezaron a ver el desierto, empezaron a tener temor. Y empezaron a desear volver atrás. Que era como lo decía con Gedeón. Gedeón pudo haber dicho, no, sabe que hasta aquí llegué, yo mejor me devuelvo. Y muchos de ellos querían devolverse. Aunque fueran a estar esclavos, pero ellos querían devolverse. Porque tenían miedo a morir en el desierto. Entonces, en muchas ocasiones tenemos miedo porque estamos pasando cosas difíciles. Porque estamos en el desierto. Porque el Señor empieza a trabajar en nuestra vida, a hacernos crecer y nos da miedo. Y entonces queremos volver atrás. Mejor ya no, Señor. Mejor ya déjame aquí queditica o queditito, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ese miedo empieza a generar en nuestra vida duda. Ellos empezaron a dudar. Ay, ¿será que mejor me hubiera quedado allá? Y empieza a generar en nuestra vida también duda. Lo estoy haciendo bien, de verdad tengo que ir por este camino, el Señor tendrá razón, y empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión, y empezamos a darle consejos al Señor. Señor, no, es que así no es que yo no estoy de acuerdo con esto que me está haciendo pasar, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, con la otra, y empezamos entonces a que esa duda nos hace creer que sabemos más que el Señor. ¿Qué otra cosa a veces nos topamos en el camino y que nos deja no obedecer? Orgullo. Orgullo. Y este es una historia muy conocida, Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás, Jonasito. Jonás, capítulo 1, verso 3, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El orgullo es cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Porque yo no quiero ir ahí, Señor, yo sé que tú me estás mandando, pero esa gente, yo no quiero ir a hablarle a esa gente de Nínive, me caen mal todos, yo no quiero. Entonces, ¿sabes qué? Yo mejor me monto en el barquito y me voy para otro lado.
Y en muchas ocasiones Dios nos pide cosas que no queremos hacer, que no queremos ceder en nuestro corazón. No, es que yo no quiero. Es que tengo que pedirle perdón a mi hermano y perdonarlo, pero es que yo no quiero, es que usted no sabe lo que él me hizo. No, Señor, yo no quiero. Eso es orgullo. Empezamos a sentir orgullo y entonces eso nos impide ser obedientes. Y así muchas cosas, no solamente eso, sino muchas cosas que hay en nuestra vida que nos impide, ¿qué? Llegar a la bendición. Entonces, así como Gedeón, el Señor da instrucciones, pero en medio de esta instrucción, Gedeón puso excusas. Gedeón tuvo miedo. Y probablemente en algún momento también de su vida tuvo orgullo. En medio de ese camino, cuando el Señor nos pide ser obedientes, van a haber muchas cosas que tenemos que vencer. En el caso, digamos aquí, con el ejemplo de Briana, ella empezó a caminar, ella tenía solamente que escuchar. Ella no veía. Y en muchas ocasiones nosotros vamos a ciegas, no sabemos en qué nos vamos a enfrentar. Así como Abraham, sal de tu tierra, y él no sabía ni para dónde iba. Pero decidió ser obediente y seguir las instrucciones de parte de Dios. Porque la bendición del Señor es la que nos enriquece. Él no va a traer tristeza, aunque en medio del proceso de aquí a la bendición, vamos a tener que vencer muchas cosas. Pero tenemos que ser valientes. Dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Pero ¿qué dice la palabra? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿el valiente cuál es? No el que se agarra ahí con el diablo. No. El valiente es el que es obediente, el que hace la voluntad del Señor, el que arrebata. ¿Qué estamos esperando entonces para ir a arrebatar las bendiciones? Sí, así es. Haciendo la voluntad del Padre. El Señor está deseando. El Señor, hablando del pueblo de Israel, Él quería que esa bendición, porque salir de Egipto fue una bendición que les iba a enriquecer. Pero al final trajo tristeza. ¿Por Dios? No. Porque ellos mismos lo decidieron. Como les digo, dejemos de echarle culpa al diablo. Dejemos de comer los sobros de los cerdos, hermanos. Y arrebatemos lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que toda la culpa se la echamos al diablo. Y Satanás, otra vez ahora yo qué hice. Sí, él nos va a venir a soplar mentiras. Él nos va a traer desgano, pereza. Nos va a venir a decir, tú no puedes, estás solo. Ay, mira, mejor quédate viendo la tele, mejor quédate en la camita bien cobijadito, sí. Pero la decisión al final, ¿de quién es? Nuestra. ¿Suya? ¿Mía? ¿Del que está en casa? Porque de aquí, de donde Dios me da la instrucción, allá son puras decisiones. Si yo llegué aquí al miedo y decidí devolverme, es mi decisión. Es mi decisión si me devuelvo o si soy un valiente que arrebato la bendición del Señor. Porque el Señor está esperando que le obedezcamos. ¿Sabe? Dios salvó al pueblo de Israel por Gedeón. Dios le dio la tierra prometida a Israel por Josué. Dios sacó al pueblo de Egipto por Moisés, porque había un hombre que estaba dispuesto a ser obediente. Entonces, si usted quiere que su familia sea salva, Dios está esperando que usted y yo seamos obedientes. Dios está esperando que un hombre decida obedecer. ¿Para qué? Para que su familia y para que este pueblo sea salvo. Para poder hacer algo. Y las promesas están aquí, en bandeja. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros. Ahora, yo no sé cuánto tiempo va a tardar de aquí a allá.
ni cuánto va a ser ese proceso, ni cuántas veces vamos a tener miedo, ni cuántas veces vamos a tener orgullo, ni cuántas veces vamos a tener excusas. Pero de que la bendición está, está. Y de que no vamos a ser los mismos de cuando iniciamos hasta cuando recibimos esa bendición, porque la bendición enriquece. Los que decidieron que esa bendición trajera tristeza fue el pueblo de Israel. Por su quejedumbre, por su duda, por su miedo, porque ellos no querían avanzar. No quisieron decidirse, volvían a caer, volvían a caer, volvían a caer. Y en muchas ocasiones el Señor los pasó por procesos difíciles. Como les digo, aquí en Gedeón, otra vez saqueados, robados. Entonces no seamos como ese pueblo. Ya, que el enemigo deje de robarnos, que dejemos de comer las sobras y somos los hijos del Señor. Pero el Señor está anheloso que usted y yo le obedezcamos para poder que esa bendición enriquezca nuestra vida. Integralmente. Porque va a ser espiritual, física y materialmente también. Pero en muchas ocasiones queremos las bendiciones sin seguir instrucciones, haciendo lo que nosotros queremos. Y como les digo, después nos salen malas cosas y es culpa del diablo. Ese pobre está culpable de todo. No, somos nosotros. Fue mi decisión devolverme, fue mi decisión no obedecer, fue mi decisión. Señor, es que yo creo que a esta instrucción le puedo modificar así un pelín, un poquitito. Ay, Gedeón por hecho. Es que a mí me pareció que esos otros 1000 también, vayan para allá. Y modificamos las instrucciones del Señor. Pero el Señor lo único que quiere con nuestra obediencia es que su nombre sea glorificado. Aleluya. Entonces, hermanos y hermanas, y usted que está en casa, el Señor nos llama a ser obedientes. El Señor quiere bendecirnos, quiere enriquecernos. Quiere que haya un hombre valiente, una mujer valiente que esté dispuesto a obedecerle, para que toda su familia, para que este pueblo reconozca quién es el Señor. Amén. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes que están en casa y para los que están acá. Es tiempo ya de obedecer la palabra del Señor, de ser valientes y de arrebatar las bendiciones que el Señor nos quiere otorgar a cada uno de nosotros. Amén y amén.